el tema era en asunto a la soberanía de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador, porque realmente es sorprendente, y aún hermanos, y aún tratando de entender esto, y aún trayéndolo del hebreo al español, lo que estamos recibiendo es tan poquito de esa profundidad de lo que es su soberanía. Es algo interesantísimo, ya que Dios como creador, como luz, de hecho esto lo dice el apóstol Pablo, porque los hombres del mundo, las naciones, la cultura han levantado muchos dioses, como lo dice en 1 Corintios capítulo 8, versos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero para el pueblo de Israel claramente estaba establecido, porque así se había revelado, que había un solo Dios, o sea, un solo Elohim, o creador, luz. Se le llama el Padre, ¿verdad?, del cual proceden todas las cosas. Esto está en 1 Corintios 8, 6. Y ese conocimiento, dice Pablo aquí, no todos tienen este conocimiento, por eso en el versículo 7. O sea, la mayoría de las personas del mundo, aún dentro de la iglesia, hay gente que no entiende esto, no sabe esto. Realmente todas las cosas proceden del Padre, porque todo está en Él, ¿entiendes? El universo, la creación está dentro de Él, no está fuera de Él ni separado de Él. Por lo tanto, como está todo dentro de Él es que procede todo. Él es la fuente de provisión para todas las cosas. Todo lo que llega a nosotros llega porque Él lo da, y lo que no llega porque simplemente no lo da. ¿Entiendes? O no es el tiempo, o no es conveniente, pero realmente es así, hermano. Usted puede hacer y deshacer, pero realmente usted puede llegar hasta cierto punto. Pero lo que finalmente se concede, lo concede el Padre. Amén. Cuando Él lo concede, hermano, no añade ni tribulación ni angustia con eso, ¿sabes? Y esto es tan interesante que el profeta Isaías, en el capítulo 46, verso 10, dice: en el principio yo anuncio el fin. O sea, ya desde el llamado principio para nosotros. Acuérdate que no tiene principio, que va la profeta, amén, aleluya. Pero para nosotros, los que tenemos principio, porque toda la creación está sujeta a tiempo y espacio, y tuvo su principio, ¿ok? O sea que él está hablando en cuanto a lo que es acá. Aún en el principio yo anuncio el fin. O sea, Él conoce todo, Él lo sabe todo. Entonces dice: proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Por eso es que me sorprende mucho cuando Él opera a través del don profético, o palabras de conocimiento, palabras de ciencia. Él te está dejando saber algo que todavía no se ha establecido, no se ha manifestado en el plano natural, pero que ya en Él ya está establecido. Entonces pasaba siempre que yo grababa los programas de televisión, que se grababan, ¿ok? Él siempre me daba palabras para personas que iba a sanar cuando el programa fuera al aire. ¿Entiendes? Él me estaba adelantando algo, ¿verdad?, que no es todavía establecido, como dice acá este verso, que dice: proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Y dice: yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. De eso hablamos. O sea, Él es soberano, Él es todopoderoso, y realmente es Él el que lo hace todo. ¿Ok? Y eso se le enseñó al pueblo de Israel. Los profetas conocían estas cosas. Y luego entonces aparece nuestro Señor, ¿verdad?, Yeshua, comienza a hablar básicamente las mismas cosas. Y entonces me quedé por la página 6, donde creo que, no sé si les hablé de Elías. O por ejemplo, Elías que vino, ¿verdad?, su ministerio fue mucho antes que Yeshua, pero mira el ministerio de Elías. En 1 de Reyes 18:36
Sí, Elías convocó a los profetas de Baal y de Acera en el Monte Carmelo. Usted sabe ese evento, ese momento tan poderoso, ¿verdad? En el ministerio de Elías. Entonces, cuando llegó la hora de presentar la ofrenda, ¿verdad? Dice que se acercó el profeta Elías. Entonces dice: oh eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres, ¿verdad?, Dios a español, porque tú eres Elohim, poderoso, soberano en Israel, y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Así que aquí está diciendo Elías claramente que todo lo que hizo hasta ese momento fue por instrucción de Dios, el Dios de Israel, ¿ok? El Padre, que procede todas las cosas, ¿ok? Así que usted sabe lo que sucedió ahí. Bueno, el ministerio de Elías, hermano, fue exitoso. ¿Por qué? Porque este hombre llamado, ¿verdad?, Elías, Eliyá, en hebreo, siguió siempre las instrucciones que recibía del que lo llamó, ¿ok? Al pie de la letra. Y eso es clave aquí, eso es que tenemos que tenerlo claro en nuestra vida. Nosotros tenemos que caminar y buscar cuál es la voluntad soberana de Dios para nosotros y caminar en ella, sea para un ministerio dentro de la iglesia o sea en lo secular, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todo lo que vayamos a hacer. Tenemos que estar seguros que Él está ahí, que Él te está revelando, que te está diciendo: entra por aquí o por acá no entres, para que tengas éxito. ¿Ok? Y esto fue lo mismo que entonces luego viene y aparece el Señor Jesús, Yeshua, y hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, hablando de estas cosas, en Romanos 11:36, dice esta versión: porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, y Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y en Él son todas las cosas. Así que nuestro Padre eterno establece su voluntad en nuestras vidas. ¿Ok? Todo le pertenece a Él. Aún tu vida a Él le pertenece. ¿Ok? Tu vida le pertenece. De hecho, lo que te hace a ti vivir viene de Él. ¿Ok? Él está en ti. Es por esta razón, como todo le pertenece a Él. Esto es bien interesante. Tú no lo buscaste a Él. Él te buscó a ti. ¿Sabes? Él te buscó a ti. Eso lo dijo Yeshua, Juan 15:16. Dice: vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros. Él te eligió. ¿Está claro eso? Dice: y os he puesto. ¿Quién te puso? ¿Tú o Él? Os he puesto, Él te pone. O sea, Él te dice, Él te revela, Él te va a enseñar. Dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese es el regalo. Si Él me pone, si yo lo tengo claro, que Él me dice que tengo que ir, pues no puedo ir a mi manera, tengo que ir como dice Él, ¿verdad? Para que yo pueda llevar ese fruto. Ese fruto lo que significa es que mi vida realmente refleje, demuestre que yo estoy andando en sus asuntos. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera, hermano, es que entonces yo tengo la bendición que yo puedo pedir. Pero fíjense una cosa bien interesante aquí. En la medida que vayamos aprendiendo a caminar íntimamente con Él y a comprender, entender lo que es nuestra vida, lo que Él nos llama a hacer, mis deseos van a cambiar. Voy a desear prácticamente como Él desea. ¿Entiendes? Porque él me va a tocar de tal manera que las cosas que yo antes pensaba que eran tan importantes ya no van a ser tan importantes. Es verdad que tenemos necesidad
necesidades y Él promete suplirlas. Pero nos va a dar sabiduría, nos va a dar conocimiento, una capacidad para ser muy prudentes, muy sabios en las cosas que queremos obtener del mundo secular. ¿Entienden? Vamos a estar como locos, comprando a lo loco, sino que vamos a ser prudentes porque Él nos va a enseñar eso. ¿Entiendes? Porque como queremos andar en su propósito, vamos a entender lo que realmente necesitamos, entonces vamos a pedir de acuerdo a eso. Entonces el Señor nos va a dar las cosas y nos va a sorprender. ¿Ok? ¿Está conmigo? Amén. Usted no tiene idea de todas las cosas que yo las he obtenido por estar esperando en Él y porque le he consultado a Él muchas cosas. Yo recuerdo cuando yo tenía aquella van Toyota, la Previa, ese era el nombre que tenía. Llegó el momento de cambiarla, tenía 136,000 millas, yo estaba comenzando a viajar para San Juan, creo, algo así. Entonces yo dije, Señor, yo creo que ha llegado el momento de poderla cambiar. Así que te pido que tú me dirijas. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Comencé a mirar muchos automóviles y otras minivan, qué sé yo. Sin embargo, me estaba enfocando, sin darme cuenta, en un modelo que era Toyota, porque tenía una Toyota. Pero Dios me dio una lección. Yo muchas veces pasé por un dealer que está cerca de mi casa, que es el dealer de Henry Motors, y que vende Nissan y aquel entonces vendía Kia allí. Y yo pasaba y miraba aquellas minivan que estaban recién llegadas al 2001. Pero yo mismo decía, Kia, qué porquería. Decía yo. Esos coreanos, yo estaba casado con Toyota. Sin embargo, un día estoy acercándome para pasar por el dealer que ni voy a mirar para allá porque no me interesa. El Señor habló bien fuerte a mi vida y me dijo, entra ahí. Y yo tuve que entrar al dealer. Entonces cuando voy entrando, estaban esas minivan llegando, la Sedona, la Sedona. Pero estaba una encima del troque largo. Y cuando yo miré para allá, que la vi encima, el Señor me dijo, esa es. ¿Qué pasa? Cuando me dijo esa es, ya me gustaba. Porque era color vino con dorado abajo. Ustedes reconocieron esa van, ¿verdad? Como esa era, vino el vendedor, ¿qué está buscando? Pues estoy buscando así como la Sedona. Sí, acabaron de llegar, la primera vez que llega, era 2001, era como en diciembre por ahí. Mira, esta está preparada. Y yo, no, aquella que está en el todo. Mira para allá. Pero es que aquella hay que hacer un montón de cosas, esta está preparada. No, chicos, es aquella. Tú no vas a entender, es aquella. ¿Estás seguro? Es aquella. Pues tienes que esperar. Hermano, yo salí ese día con esa pandemia. ¿Qué resultó? Que algunos vinieron leña, pero la mía nunca fue leña. Ahí tenemos que el gerente de allí se llama Julio. Él me decía, pastor, esa van tiene que estar ungida porque no le ha dado ningún problemita y aquí hay unas que han salido leña. Hay que estarle bregando todo el tiempo y usted tiene esa van nítida. Y porque esa me la cogió el Señor. ¿Cómo? Sí, me la cogió el Señor. Tú no vas a entender. ¿Entiendes? Pero entonces el Señor me dio una lección. No siempre va a ser el Toyota, ¿verdad? Podría ser esta otra. Bien. Y después le hago el cuento con lo de la Toyota de la Ford. Bueno, que ustedes dirán, pero el pastor volvió a la Toyota. Eso es otra historia. Pero lo que te quiero decir es que el Señor me va a estar dirigiendo. Eso es lo que yo quiero. No sé si tú quieres eso, yo quiero eso. Para evitarme situaciones, ¿verdad? Y contratiempos y en fin, tantas cosas que suceden. Así que Yeshua dice, no me elegiste a mí, más bien yo se elegí a vosotros. Hay un propósito, ¿verdad? Fíjate que Gálatas 4, verso 9
dice, pero ahora, si habiendo establecido una relación íntima con Dios, dice, y más bien recibiendo la bendición de que Él mismo os recibe íntimamente, o sea, Él es el que nos recibe. Eso es una versión de Código Real, Gálatas 4:9. Uno puede decir que uno tiene una relación íntima con Él, pero la realidad es que Él es el que decidió recibirte. Por eso es que se te reveló, como lo hizo conmigo. Se me reveló y me invitó a entrar en una relación. Eso es esto que te estoy hablando, la religión no te lo da. Es solamente que Dios le plazca revelarse a tu vida, ¿entiendes? Y Él te invita a una relación con Él. Y si nos unimos, realmente nos va a ir mejor. Amén. Si no nos queremos unir con Él, vamos a tener problemas. Eso está en Juan 15:6. El que no se une íntimamente a mí, dice que es echado fuera. Y lo compara con una rama de la vid que es cortada y finalmente se seca y la recogen y las echan en el fuego y arde. O sea, si yo no me alineo, si yo no entro en una relación con el Eterno, hermano, voy a quedar fuera. Me voy a meter en un montón de problemas, como está en las vidas. ¿Cuánta gente usted no conoce que están enredados en una situación porque Dios no está presente en sus vidas? ¿Verdad que estamos claros en eso? Miren cómo está eso ahí. ¿Verdad? Nos balacamos ahí todo el tiempo. La gente está enredada en situaciones porque Dios no está en sus vidas. Aún la gente de cuello blanco, de mucho dinero, también tiene sus situaciones porque Dios no está en sus vidas. Cuando metemos a Dios en los negocios, Dios hace cosas grandes. Amén. Entonces está claro que si no nos alineamos a su plan, seremos echados fuera. Entonces, la pregunta que yo me hice escribiendo esto es: ¿qué queremos ser, criaturas o hijos? Porque el mundo está lleno de criaturas. ¿Ok? Eso está en la palabra. Cuando dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Entiendes? Toda persona que camina por esta tierra, si está fuera del plan del Eterno, es criatura. Si criatura significa las personas que están fuera de los propósitos y del plan del Eterno. Porque el Eterno dio una libertad para tú caminar por esta tierra. Él no te va a controlar. Pero ciertamente Él tiene un plan para tu vida. Está de ti si lo tomas o no lo tomas. Si lo tomas, te va a ir mejor. Amén. Y tenemos que llevar este mensaje, hermano, ¿saben? A todas las personas, a todas las criaturas que conozcan el plan del Padre y se puedan alinear con Él para convertirse en hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Somos hijos, ¿verdad? ¿Y cuál es el plan cuando entramos en ser hijos? Romanos 8:29. Porque lo que antes conoció también lo predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, de quien es Yeshua, ¿verdad? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinar aquí significa que hay un diseño, hay un plan soberano de parte del Creador. Y ese plan es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es Yeshua. ¿Por qué? Porque tiene que ser como Él. Porque su Hijo Yeshua nos revela, su vida revela que Él es el diseño perfecto de lo que es un ser humano que vive exclusivamente para atender los planes y la voluntad del que lo llamó. ¿Ok? Él, como maestro de Israel, en su llamado como Mesías, cumplió a cabalidad, pero su vida nos deja ver cómo Él se sometió completamente a la voluntad del Padre. Él no fue llamado a ser Mesías, solamente Él fue llamado a ser Mesías. Usted quizás no fue llamado a ser un ministro o un maestro, usted fue llamado a otra cosa. Pero la diferencia lo va a hacer si Dios está en su vida. Gloria a Dios. Mira, hermano, Dios me ha permitido tener experiencias para yo poderte hablar hoy. Yo estuve en el 2004 en un congreso para hombres de negocio en la ciudad de Puebla, México.
e invitaron tres empresarios americanos. Uno era de Canadá y otro de Estados Unidos. Y a mí me invitaron, mire eso. Yo soy empresario, pero ellos querían que yo estuviera ahí. Entonces se me habló que yo pudiera hablarle lo que es la unción para los negocios. Mire qué clase de encomiendas me dieron. Y el Señor me reveló muchas cosas y yo enseñé ahí. Pero yo conocí ahí empresarios con un éxito tremendo porque son vidas que están unidas a Dios y caminan con Dios. Conocí a un empresario que tiene una gran empresa, un edificio con un montón de pisos. No me acuerdo qué empresa era, en Canadá. Y esa persona, él es el primero que llega a su empresa porque llega mucho antes de abrirse a las 8 de la mañana que abren las puertas de esa empresa. Él llega, creo que a las 5, y él tiene ahí un par de horas a solas con Dios, hablando con Dios en su empresa, presentándole a Dios la empresa, hablando de los planes de la empresa que estén sujetos a la voluntad y el plan que tiene Dios para él, su empresa, y tiene éxito. Conocí a una persona, aunque no estaba presente, pero presentaron toda la información, las fotos y todo de él, un muchacho joven en Canadá que quería tener un banco, y entonces le servía al Señor, y eso estaba en su espíritu. Dios se lo dio porque estaba conforme al plan de Dios para él, y levanta este banco, comienza ese banco en Canadá, y se buscó que todos sus empleados fueran gente que de verdad amaran a Dios y le sirvieran. Y él comenzó a operar un banco como todo el mundo, pero sí, la única diferencia fue que le enseñó a todas las personas del banco que ofrecieran siempre oración por los clientes. Que todo el que entraba le ofrecían oración. Y los hotel podían orar también, y los que estaban en el hotel podían orar. Y si alguien llegaba enfermo, entonces tenía que llevárselo a él a la oficina de él, para ir a atenderlo en privado en la oficina. Entonces, ¿qué sucedió? Que así rápidamente llegó un hombre muy enfermo, le ofrecieron oración por sanidad, ese se sorprendió, le llevaron a la oficina, este muchacho le habla, ora por él, el hombre se sana, se fue, y después al tiempo regresó y quería hacer un cambio de todas sus cuentas a ese banco porque era un hombre de mucho dinero. Pero este muchacho no lo sabía, simplemente estaba orando por la gente. Entonces, lo último que vimos, estuve con ellos allá, era que ese banco, ¡pum!, como la espuma se levantó, se estaba haciendo sólido, un solo banco, uno. Tenía temblando los demás en Canadá. ¿Ves lo que hace cuando Dios está en un asunto? ¿Cómo son las cosas? Así que su plan es que seamos como su hijo, ¿ok? No tenemos otra salida. O atendemos a nuestros propios planes que nos llevarán a la destrucción, o atendemos a sus planes que nos llevarán a la vida abundante. ¿Ok? Eso lo prometió el Señor. Caminando bajo su voluntad soberana seremos hijos. Fuera de su voluntad soberana seremos criaturas. Yo había hablado de esto, creo que fue un domingo antes, cuando el Señor me llevó la palabra en Lucas 2, 25 a 35, que habla de un tal Simón. ¿Se acuerdan de eso? Les habla de esto, de Simón, un hombre que estaba en Jerusalén y esperaba la redención de Israel. Y entonces él dice lo siguiente: ahora, soberano, eterno, soberano, puedes pesar la partida de tu siervo en paz conforme a tu palabra, pues mis ojos han visto tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su historia, su relato está en Lucas 2, 25 al 35. Es un hombre que de pronto aparece en la escena, aparece en la historia, y es un hombre que estaba, conforme usted lo lee, este hombre estaba esperando algo.
Y en todo, usted lo lee, le revela el Eterno por el Espíritu, lo mueve el Eterno por el Espíritu para que vea lo que nadie veía, él lo puede ver y ve la salvación. Jesús es un niño. ¿Entiendes? Nadie se dio cuenta excepto Simón. ¿Por qué? Porque Simón estaba conectado. Y yo hablé de esto. De hecho, el nombre Simón viene de la palabra hebrea Shema. Shema es el que escucha. Pero en el sentido de que el que escucha al Eterno, el que escucha al Espíritu. Como le dice entonces Jesús a Pedro en Mateo 16, Simón ben Jonah, el hijo que escucha al Espíritu. ¿Ven? Puro que lo que acabas de decir no te fue revelado por pena y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Esa cosa es evento, ¿verdad? Cuando él pregunta quién le dice por él yo soy, entonces Pedro es el que habla. Simón, viene de eso. Viene de aquel que escucha a Dios, que escucha al Espíritu. Y por estar capacitado para escuchar, es que Dios le mostró y lo llevó al momento indicado, a la hora indicada, cuando venían los padres con Yeshua. Y él puede ver lo que nadie vio allí. Entonces el Padre completó en él y cumplió en él lo que le había prometido, que no vería la muerte hasta ver la salvación. Un hombre sencillo, un relato corto, así como entra en la escena desaparece. Mucho antes del famoso Hechos 2, cuando vino el viento recio y sopló. Sin embargo, había un hombre allí que mira cómo Dios lo estaba manejando, lo estaba moviendo, lo estaba usando. Y estaba mostrando. ¿Cuál sería el requisito de Simón? Simplemente se rindió. Se rindió al Dios de Israel. ¿Entiendes? Conocía la Escritura. Buscaba, porque así se le enseñaba a Israel, oraba en oración, buscaba la sintonía con el Eterno. Y el Eterno le reveló muchas cosas y cumplió en él. Si tú quieres que Dios cumpla en ti lo que te ha prometido, tienes que alinearte con él. Solamente que le digo amén. Diga por lo menos amén, pastor, eso es así. Me tengo que alinear. Así que, resumiendo, este hombre llamado Simón reconoció al Padre Eterno como soberano. Pues dice ahora soberano Hashem. Así dice. Pero dos, reconoció su plan soberano, su voluntad soberana. Que estaba allí, frente a él, la salvación, Yeshua. ¿Ok? Eso es una invitación, ¿saben? Que nos hace el Señor a reconocer su voluntad soberana. Si deseamos ver con nuestros propios ojos la realidad de nuestro Padre Eterno en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro entorno, tenemos que entrar en su soberana voluntad, hermano. No puede ser a tu manera, a su manera que tiene que ser. Aún los discípulos del Señor fueron llamados por él. Es interesante cómo el maestro, ¿verdad?, lo reclutaba. Por ejemplo, en Mateo 9:9, cuando reclutó a Mateo, o Matillahu, en hebreo, le dijo, sígueme. Simplemente le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Este sígueme implica, hermano, seguir el ejemplo de vida, de entrega total que Jesús manifestó en relación a su Padre. Usted lo dice en español, sígueme lo bueno. Digo, esos son los mexicanos, los chapulines. Entonces, mira, sígueme. En español simplemente vete detrás de la persona. Pero ese sígueme en hebreo es otra cosa. Es imítame. O sea, es imitar a Yeshua. Ya, por eso de que esa palabra, en lo que encierra hebrea, no hay espacio ahí para hacer las cosas en Dios a nuestra manera. Ahí no hay espacio para eso. ¿Ok?
Entonces en el siguiente capítulo, que es el capítulo 10, te estoy hablando de Mateo 9:9, ¿verdad? En el siguiente capítulo, ¿verdad? Están las instrucciones a sus discípulos de lo que deben de hacer. Mateo capítulo 10, versos 5, 6, 7 y 8. Pero en el 7 dice, anunciar el reino de los cielos que se ha acercado. Y en el 8 dice, a los que encontréis enfermos, sanadlos. A muertos, resucitarlos. A los leprosos, limpiarlos. A los demonios, echarlos fuera. Esta autoridad la recibí sin haber pagado por ello. Por tanto, ejercerla sin pedir dinero a cambio. Alábalo ahora. Sí, el capítulo 10 de Mateo está dando las instrucciones de lo que deben de hacer. ¿Ok? Así que para seguir al Señor en nuestras vidas debemos hacerlo conforme a su plan. ¿Ok? Que va a incluir instrucciones específicas. ¿Estamos claros hasta ahí? En su voluntad soberana está incluido la sanidad de los enfermos. ¿Usted cree eso? Ay, ¿y por qué tanta gente cuestiona eso? Si eso está incluido en su voluntad soberana. No le dice, Señor, que esta gente vayan a los enfermos, sánenlos. Vayan a los muertos, resucítenlos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es bien claro, hay que entenderlo. Conforme la enseñanza de Yeshua, que claramente enseñó a esta gente, es bajo las instrucciones de Dios. Aquí hubo una instrucción del Señor, vayan, ese día Él les da esa instrucción, ustedes ahora van. ¿Qué van a hacer? Van a anunciar el reino. Y como lo van a anunciar, lo van a demostrar. Entonces, todos los enfermos que se encuentren ese día, lo van a sanar. Todos los muertos los van a levantar, porque hay una instrucción. ¿Ven? Los demonios los van a sacar fuera. ¿Ven? Porque ese día hubo una instrucción. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que cada vez que Dios te dé una instrucción y tú la obedezcas, Él habrá de manifestarse. En el área que sea, tanto en el ministerio como en lo secular, como en la empresa o en el trabajo, donde sea. Si tú obedeces, Él va a manifestar su poder. ¿Está conmigo? Cuando Él me manda a un lugar a ministrar, que voy, porque Él me envía, por eso es que me gusta que Él me envíe. Yo no soy de los que hago las agendas, las preparo y me lanzo. No, yo creo que Él sea el que me diga, ve allá. Entonces cuando voy a ministrar en obediencia, entonces Él va a hacer lo otro. Él va a sanar a la gente. ¿Ok? Bien. Así que en su voluntad soberana está incluido la sanidad de los enfermos, la liberación de los demonios, la resurrección de los muertos, la limpieza del leproso, etc. Conforme venga la instrucción para tu vida, el día que sea. Bien. Entonces, si no estamos haciendo estas cosas, estamos un poquito fuera de su plan, ¿verdad? Si nunca vemos nada en cuanto a su poder manifiesto, entonces vivimos lo que yo hablaba hace unos meses atrás, vivimos una apariencia de vida, en religión o en concepto de tradición de hombre. Mire, escriba esto: Dios respalda solo lo de Dios. Eso es bien rápido. Dios respalda solo lo de Dios. Y yo amplié aquí un poco y puse: Dios nunca, ahí, un énfasis, Dios nunca respaldará a aquel que hace cosas para Dios sin la instrucción de Dios. Aunque diga que es para Dios, si no hubo una instrucción primero, Dios no lo va a respaldar. ¿Qué? Como aquel relato que yo les conté de lo que vi en internet, aquel predicador irresponsable africano que pone a esta muchachita flaquita en el piso y manda a buscar aquella bocina bien grande, pónganse encima porque para que vean el poder de Dios. Y se la pusieron la bocina enorme, pesada encima, y se sentó encima de la bocina.
¿Qué sucedió? Que la niña murió. Porque él que iba a demostrar el poder de Dios. Es un irresponsable. Okay. Entonces por esa muerte Dios no dio esa instrucción. Él quiso alardear de que tiene emoción. Porque Dios no va a respaldar sin la instrucción de Dios. Por eso es que Yeshua, el capítulo 10 de Mateo, en el verso 17, dice algo muy importante para todos aquí. Está todo el tiempo alertas. ¿Alertas aquí, hermano? Luego en el versículo 20 dice, de Mateo 10, la divina presencia del Padre mora en vosotros. ¿Ok? O sea que hay que estar alertas a quién, al que mora en ti y mora en mí. ¿Por qué? Porque aquellos que desean seguir al Señor en su vida deben siempre estar alerta a la divina presencia del Padre, la cual irá revelando cuál es el plan a seguir para cada día. ¿Está conmigo? Voy a parar ya mismo para luego continuar. Entonces luego en el verso 22 del mismo Mateo, Jesús dice algo tremendo. Seréis odiados de todos ellos por identificaros conmigo como Mesías. Mas el que persevere firme en su obra asignada, dice esta versión, será salvo. El que persevere firme en su obra asignada. Te está hablando la palabra, ¿verdad? Alerta a la presencia divina de Dios que está en tu vida. Porque Él te va a decir lo que tienes que hacer cada día. Él está ahí para eso. Y si tú te mantienes firme en eso, en lo que se te asignó, sea en lo que es el ministerio, dentro de la iglesia o afuera en lo secular, donde sea que el Señor te está poniendo, por donde te está abriendo la puerta para que tú entres, sea como negocio o sea como trabajo que trabajas para otro, alerta. Entonces, ¿quiénes podrían representar o quiénes serían estas personas que nos van a odiar conforme este texto? Seréis odiados de todos ellos. Son aquellos que viven exactamente en la religión, en la tradición y en los conceptos de hombre, muy lejos de la luz y la revelación y el plan y voluntad soberana. Entonces luego el Señor dice que la razón por la cual nos van a odiar es por permanecer firmes en la revelación del Mesías, quien es Yeshua. Te van a odiar por eso. Como tú andas de esta manera, en una relación conmigo, donde vas a tener instrucción, revelación, aquellos que son religiosos, aquellos que son del mundo no van a entender, te van a odiar. Así que esto significa permanecer exclusivamente en todo lo que es la revelación que vendrá en nuestras vidas de parte del Padre, por supuesto por los méritos de Yeshua, de Jesús. Es permanecer en la luz y la revelación. ¿Ok? Que es la revelación que traía Yeshua a los israelitas de su época, lo que se conoce según el hebreo como la Torah oral. Yo estoy hablando de eso. ¿Ok? ¿Y por qué hay que permanecer firmes en Yeshua, el Mesías? Porque se nos asignó un ministerio que tenemos que llevarlo a cabo. ¿Ok? Por eso él dijo en su obra asignada, en su ministerio asignado. Él no dijo en tu propia asignación o lo que tú mismo te asignaste. No, te asignó el Padre. Por ejemplo, Él me asignó a mí que yo sea predicador de la palabra como evangelista y ahora como pastor. Eso fue mi llamado. Eso fue lo que se me asignó. Pues más me vale que ande por ahí. ¿Ok? Porque en mi caso, Dios me sacó de los negocios del mundo para que le sirviera. Yo no puedo dar marcha atrás. Entonces voy a entrar en problemas con Dios. ¿Ok? Porque me va a pedir cuenta a mí por lo que yo hice. Por eso voy a parar aquí.
25 dice, ya que el consejo de Dios por el Espíritu a la gente, solamente que retengas firme lo que os he dado hasta que venga. Tenemos que retener firmes lo que se nos ha dado porque no es nuestro, sino del Padre. Y Apocalipsis 2:10, ¿verdad? Dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel. ¿Fiel a qué? ¿O a quién? Fiel al que te asignó un ministerio y te dice que tienes que caminar en su plan y voluntad soberana, en la revelación que viene de su luz, que te instruye y te dará las estrategias para establecer su reino, no el tuyo, su reino en medio de los hombres. Y esto gracias a los méritos de Yeshua el Mesías. Si eres fiel a Él, se te dará autoridad sobre los asuntos del mundo.